Les voy a contar una historia, no la he contado nunca en este canal de YouTube, pero hace 5 meses no podía dejar de ver pornografía. No podía pasar más de un día sin ver este contenido. Y la verdad es que ya llevaba muchas veces en que yo había intentado dejar la pornografía. Y había un tiempo donde sí alcancé un buen nivel y varios días que no lo hice. Pero por una chica fallé y después de eso nunca volví a poder recuperar mi racha. Entonces no fue hasta Navidad, me acuerdo, del año pasado. Vine con mi familia y durante esta época, durante este tiempo, tuve que dormirme en la misma cama que mi papá. Y me acuerdo que durante este tiempo finalmente pude pasar pues una semana sin ver pornografía ni masturbarme. Y me sentía muy feliz, la verdad. Pero cuando se acabaron finalmente las vacaciones y regresé a mi casa, algo curioso pasó. Y es que no te miento, yo creo que a los 2 días que regresé, volví a recaer. Volví a ver pornografía. Y ahí fue cuando dije que, pues sí, tengo un problema, tengo una adicción. Porque no es normal que ya habiendo dejado la pornografía por unas 2 semanas, al instante de que regresara a mi casa, pues terminara recayendo. Y así pasó. Y desde ese día me propuse que iba a dejar de ver pornografía y no iba a hacer nada hasta no poder solucionar ese problema. ¿Y qué fue lo que hice? Pues muchas cosas que te voy a contar al final del video. Pero hoy cumplo 130 días desde la última vez que vi pornografía. Y te quiero contar unos consejos que a mí me hubieran servido cuando yo estaba empezando este viaje de dejar la pornografía y el NoFap. La primera cosa es que los primeros 30 días que tú empieces a dejar la pornografía, tienes que dejar no solo la pornografía, sino masturbarte y el orgasmo. A lo mejor esto ya lo sabías, pero te quiero comentar realmente la importancia de esto. Porque uno podría decir, sí, dejo la pornografía, pero puedo seguir masturbando. Eso nunca me funcionó. Y esto incluye relaciones sexuales. Porque yo me acuerdo cuando yo tenía novia, dejaría de ver pornografía, pero luego tendría relaciones con mi pareja y algo curioso pasaría. Despertarían las ganas de ver pornografía cuando eso ya se había disipado, ya no tenía tantas ganas de verlos. Y esto pasa porque en nuestro cerebro tenemos conexiones neuronales. ¿Estos qué son? Esencialmente son como caminitos en nuestro cerebro que permiten que nosotros podamos hacer cosas de forma automática. Es como memoria muscular. Entonces, cuando tú llegas al orgasmo, ya sea mediante masturbación o relaciones, estás indirectamente activando los caminitos antiguos de la pornografía, porque la pornografía está ligada a cierto grado con el orgasmo. Entonces, los primeros 30 días son fundamentales porque una vez que dejas orgasmo y pornografía, no hay ningún modo de que tú puedas volver a ver este contenido, a excepción de una cosa que ahorita te voy a decir. Porque esto va a permitir que tu cerebro se resete y finalmente logras ser como un ser humano normal, ya no un ser humano adicto. Pero no solo basta con abstenerte, sino que también tenemos que quitar y eliminar los gatillos, eliminar las tentaciones de nuestra vida. Algo que yo había hecho en el pasado es que trataría de dejar la pornografía, pero algo curioso pasaría. Yo estaría en redes sociales, estaría en YouTube, Instagram, TikTok, y me saldrían videos sugestivos, videos de chicas bailando o chicas de OnlyFans que estaban semidesnudas. Y el problema con esto es que aunque eso no es pornografía, entre comillas, sí es algo que nos recuerda a la pornografía. Entonces, mi recomendación es que también dejes de ver redes sociales. Esto solo por una temporada, porque realmente si tú sigues en esas redes, es muy fácil que tu mente te engañe y que te pida una miradita. Y no te miento, desde que yo dejé la pornografía, ahora que uso redes sociales, a diario veo estas trampas y es increíble, es impresionante. Voy a dejar en la pantalla ejemplos de estos tipos de trampas que yo antes no las veía. Yo antes no las detectaba como trampas.
yo decía, esto es normal, o tal vez ni siquiera lo pensaba, nomás le daba clic porque mi cerebro adicto, eso era lo que quería. Cuando finalmente dejé de ver redes, cuando dejé de ver películas, series, donde había escenas de sexo que me recordaran a pornografía, eso hizo esto mucho más fácil. Porque como dice Bruce Lee, la mejor pelea es la que nunca inicia. Entonces, no te trates de ser el fuerte, no te trates de ser el invencible, porque ya hubo muchas veces que también te dijiste lo mismo y fallaste. Y finalmente, el último punto, y que esto es algo que yo hubiera querido saber cuando estaba empezando a dejar la pornografía, es que no busques la perfección, no busques cumplir tu reto de NoFap a la perfección. Porque en la comunidad NoFap, que es una comunidad que se enfoca en dejar de ver pornografía, hay un modo que le llaman el modo difícil o el hard mode, donde dejas la pornografía, pero también dejas de masturbarte y de llegar al orgasmo. Y esto por 90 días. Pero esto es algo que en lo personal siempre me hacía fallar y me hacía recaer muchísimo. Porque en el pasado no llegaría a los 90 días de la forma más perfecta y entonces tendría que empezar de nuevo. Tendría que empezar desde cero porque como pues recaí, pues ya no, o sea, mi progreso ya se perdió. Pero eso es una mentira, porque es como si empezaras a ir al gimnasio, pero un día faltaste. Eso no quita todo el progreso que ya tienes de antemano. Así que yo he optado por tomar un enfoque un poco más compasivo. Por ejemplo, en estos 120 días que he dejado la pornografía, hubo 2 ocasiones en las cuales sí llegué al orgasmo, pero a pesar de que me sentía un poco mal, dije, mira, son 2 días de 120 días, 130 días. Y esto está genial. O sea, ¿por qué debería yo eliminar todo el progreso que yo hice por una sola recaída? Y eso me ha permitido tener más flexibilidad, sentirme mucho mejor conmigo mismo y no sentirme como un adicto finalmente. Pero digamos que recaes en pornografía. Ahí sí tendrías que reiniciar tu racha, ¿no? Sí y no. Si solo es una vez, yo creo que está completamente bien. Pero tienes que volverte a parar y seguir adelante. Si recaes una vez y vuelves a ver pornografía compulsivamente, ahí sí diría que reinicies tu racha, porque tampoco podemos engañarnos a nosotros mismos. No vamos a decir, llevo 30 días en NoFap, pero de un año, ¿sabes? Y sí, eso es lo que yo hubiera querido saber cuando yo estaba empezando mi viaje de NoFap. Recapitulando, los primeros 30 días enfócate en dejar pornografía y cualquier tipo de orgasmo, masturbación o relaciones. Segundo punto, elimina redes sociales, no veas películas que te vayan a hacer volver a recaer. Y en tercero, no busques la perfección. La vida no es perfecta, entonces ¿por qué nosotros deberíamos ser tan duros con nosotros mismos? Hay que ser flexibles y reconocer que ya no somos esa persona. Y si volvemos a recaer, no es nuestra culpa. El sistema es muy inteligente, pero nosotros tenemos que ser aún más. Y les prometí que les iba a contar cómo dejé la pornografía. Fue a través de este libro que voy a dejar en la pantalla y en la descripción. Este es un libro gratuito que te explica cómo dejar la pornografía sin ningún esfuerzo, con todos los consejos que te acabo de dar. Y leyendo ese libro, te prometo que te va a ser mucho más fácil a ti dejar la pornografía que lo fue para mí. Así que nada, muchas gracias por ver este video. Espero te haya gustado. Suscríbete, comenta, dale like y recuerda, tu mejor vida te está esperando. Nos vemos en la próxima.